7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, el doctor Lenin Zarzosa. Se encuentra ya con nosotros vía telemática. Doctor Zarzosa, buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, la justicia ha dado su primer pronunciamiento en el caso por presunta delincuencia organizada que enfrenta el prefecto de Cotopaxi, señor Jorge Guamán. Le ha impuesto medidas sustitutivas. Él podrá defenderse en libertad, seguir ejerciendo, entendería yo, su cargo de prefecto de Cotopaxi. Cuéntenos, por favor, cómo está este proceso legal al momento tras esta decisión en primera instancia de la justicia de otorgarle medidas cautelares. Después de todo esta forma tan espectacular con la que él fue retenido en primera instancia, de la serie de allanamientos y de la forma como se difundió este proceso legal de manera mediática a través de diferentes instancias estatales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a toda su audiencia. Efectivamente, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada. He conversado en la mañana con algunos colegas abogados que están en el caso y han señalado que efectivamente el señor prefecto Guamán y la señora Margot Tuaquiza han sido otorgadas medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Esto es prohibición de salida del país, la presentación periódica cada semana y el llevar un grillete electrónico, como ya se ha visto en otros casos, y tendrán que detenerse en libertad en una instrucción fiscal de 90 días. Vimos todo el país que se llevó a cabo otro de los dantescos allanamientos y acciones de fiscalía, ¿no? En casos que ya se muestran con un nivel de direccionamiento que el país puede evidenciar, ¿no? Esto ya no es, esto ya la ciudadanía no lo puede ver, esto ya no es una simple especulación. Nosotros vemos, y tuvimos el caso reciente, conversábamos con varios colegas abogados, el caso reciente del caso Danubio, ¿no? En el cual casi que la prensa tuvo que conseguir los nombres de los procesados en, por varias fuentes y mediante insistencia. Aquí no hubo fotografía, no hubo la espectacularidad de los sucesos, ¿no? Y al contrario, todo un cerco alrededor de los nombres de los procesados o de quienes estaban inmiscuidos en el caso. El señor Juan José Pons prácticamente ha pasado desapercibido en un caso que involucra al gobierno nacional, a un asambleísta del oficialismo y a un posible ministro de Estado, ¿no? Y aquí vemos que la Fiscalía continúa pensando que los casos se llevan a cabo o se logran una sentencia por cuál es el allanamiento más espectacular, ¿no? Ya hemos visto varios casos, igual imposible no comparar con el caso que sucedió en el 2019 con la prefecta Paola Pavón, toda la espectacularidad en el cual yo pude revisar después del proceso en todo lo que se llevaba en el tema amnistías, un caso absolutamente vacío. Lo único que tenía en ese caso, lo único que había presenciado el Ecuador era espectacularidad en el allanamiento, ¿no? Y algo que está violando precedentes en cuanto a la presunción de inocencia y a la misma integridad como persona de los procesados. El daño está hecho. Aquí vemos que hay dos motivaciones. Una motivación legal en la cual el movimiento indígena ha sido absolutamente claro, señalando que de existir los elementos del caso, pues la investigación debe llevarse a cabo con objetividad e imparcialidad porque no está en sus líneas el poder o el ser partícipes de ningún caso de corrupción que se pueda dar, de ningún presunto caso de corrupción, ¿no? Pero hay otra motivación que que es evidente, que es una motivación política. Lo que se está siempre luchando en los procesos es que la motivación política no sea el principal impulso de los casos de este tipo. Y que estamos viendo que sí, que hay una evidente presión y motivación política al respecto, ¿no? En este caso estamos presenciando una judicialización de la política a niveles no esperados. Hoy en la mañana también estaba revisando el uso
¿no? De la justicia todavía para fines absolutamente gubernamentales, como es el caso de las medidas cautelares otorgadas por la jueza de San Borondón para evitar la posesión del elegido superintendente de bancos. Es decir, estamos viendo una verdadera injerencia del Ejecutivo en la administración de justicia. Están utilizando la justicia para absolutamente todo, ¿no? Como mecanismo de resolución de todo tipo de conflicto, Obviamente. increíblemente. Doctor Zarzosa, qué gusto conversar con usted. Buenos días. A ver, aclárenos un poco, porque no fue solo el allanamiento al domicilio del prefecto y a la prefectura, sino que fueron 32 allanamientos. ¿A qué tipo de inmuebles, aparte de los 8 procesados? Me imagino que también ellos habrán sido allanadas sus casas, qué sé yo, pero mucho se comentaba ayer en horas de la mañana que otros gobiernos locales habrían sido allanados. Quisiera que por favor nos diga si eso fue así, si no fue así, y cuáles son los otros 32 allanamientos que hubo. Bueno, yo no, dentro del proceso no, como menciono, he conversado hoy en la mañana con colegas de su defensa, no se evidencia ningún otro GATS que haya sido allanado. Son allanados principalmente la casa del señor prefecto con todos los cuerpos de élite, es allanada la prefectura y y varios otros domicilios particulares. No hay otros municipios que hayan sido parte de esto, ¿no? Hasta Empresas donde privadas yo tal vez, conozco. Y son detenidos, perdón, empresas privadas tal vez. empresas privadas de algunos contratistas, oficinas que funcionaban, inmuebles que funcionaban como oficinas privadas de algunos contratistas de la prefectura también han sido parte de este allanamiento, sí, efectivamente. Doctor Zarzosa, de lo que los abogados del prefecto de Cotopaxi han podido conversar con él, ¿qué explicación ha dado él? Porque las acusaciones que pesan contra él y estas otras personas son muy graves. Incluso en redes sociales se difunde una información que indica que aparentemente tendría la hija del prefecto una cuenta por alrededor de 30 millones de dólares en un país centroamericano. Entonces, son acusaciones bastante graves las que dice la Fiscalía, el ministro del Interior, el ministro Francisco Jiménez, todos se han pronunciado. El comandante general de la policía incluso llegó a indicar que no es una investigación que se ha hecho recientemente, sino que tiene varios meses, aproximadamente más de un año, esta investigación en contra del prefecto de Cotopaxi. ¿Qué explicaciones ha dado él al referirse a este asunto que ahora que le involucra, por el que está siendo procesado? Bueno, sé que la defensa ha solicitado absoluta prudencia en cuanto a los elementos, ¿no? Y en cuanto a los diálogos que se está estableciendo. Están evaluando si en las próximas horas ya en libertad puede dar un pronunciamiento oficial. Eh, Sobre sí, un caso absolutamente grave, ¿no? Que ha señalado toda la cúpula de la Policía Nacional, venía llevando desde hace algunos años, de un año 8 meses de investigación. Ha sido claro su defensa y el movimiento y el partido, señalando de que esperan una investigación transparente y que todos esos elementos puedan ser llevados dentro del proceso con la debida diligencia, ¿no? Eh, Esto, de alguna manera, estamos viendo que los elementos de cálculo político han sido más que los elementos hasta el momento de convicción que se puedan darse dentro del proceso, ¿no? Estamos frente a un proceso electoral, estamos hablando de un bastión del movimiento indígena, etcétera, ¿Y esto lo que da dejaría fuera al a señor entender Guamán? ¿Esto lo dejaría fuera, doctor varias Zarzosa, al señor suspicacias, Guamán? ¿no? ¿Perdón? Le decía, doctor Zarzosa, si No le escuché. le decía, doctor Zarzosa, si este problema que enfrenta ahora el prefecto Jorge Guamán lo va a dejar fuera, porque este fin de semana son las elecciones internas, el proceso de democracia interna. Hay un límite para la inscripción de las candidaturas y él aparentemente estaba considerado para ser el candidato a alcalde de La Tacunga. ¿Con este problema él quedaría fuera ya? Efectivamente estaba considerado su candidatura a la alcaldía de La Tacunga. Entiendo que con muy buenas cifras de aceptación también.
por lo cual esa decisión también deberán tomarla si es que se lleva a cabo una inscripción, y esto lo dejaría fuera del caso por el tiempo que dure el proceso electoral, efectivamente. Doctor, durante los días posteriores al paro, uno de los relatos que impuso el oficialismo y el gobierno fue que el narcotráfico había financiado la movilización de 18 días, ¿no? Incluso ahí con unas cuentas medio truchas, unas matemáticas de llorar, ¿no? Decían que eran 15 millones de dólares, a 20 dólares diarios por coco. Después el presidente dijo, no, no eran 15, eran 20, y así iban poniendo cifras, ¿no? Bueno, resulta que ahora, como han destapado este caso de corrupción, presunto caso de corrupción en Cotopaxi, dicen que de ahí salía la plata para financiar las protestas. ¿Qué les hace pensar esto a ustedes? Como bien decía hace un rato, y creo que esa es una de las deudas que tienen estos dos últimos procesos de gobierno, y que en realidad es un problema estructural del Ecuador, que se ha utilizado históricamente a la justicia para perseguir a los enemigos o adversarios del poder de turno. Y eso evidencia de que la justicia en el Ecuador no actúa de manera transparente, ni objetiva, ni nada por el estilo. Pero que se sigan creando estos relatos, ¿no? Se habló del narcotráfico, ahora se habla de la corrupción. ¿En dónde queda el relato del narcotráfico financiando las protestas? Y supuestamente ahora ha sido la corrupción de la prefectura de Cotopaxi la que movilizó junio del 22. Bueno, se ha dicho de todo, y sin elementos y sin prueba alguna, ¿no? Se ha dicho que una parte de RC financiaba la movilización, se ha dicho después, se dijo que financiaba el narcotráfico, después ahora se intenta construir que algunos procesos de corrupción son los financistas. Aquí vemos la primera motivación política, como mencionaba, ¿no? Más allá de los elementos, eso quiero insistir, más allá de los elementos que puede haber en la investigación, eso tendrá que determinarlo la justicia, no estamos negando eso, ¿no? Pero las motivaciones políticas arrancan acá. Sí, se ha dicho eso, sueltos de lengua, sueltos de expresión, han dado cifras, unas cifras cuadran, otras cifras no cuadran, otras son más espectaculares que otras, e intentan posicionar esta idea, ¿no? De algún supuesto financista ilegal. Y aquí vemos la continuación del cálculo político, ¿no? En razón de, hemos detectado, se da una supuesta noticia y un ataque a toda la familia del señor Guamán en relación a existir una cuenta fuera de 30 millones de dólares, una supuesta cuenta, ¿no? Luego se da el allanamiento espectacular. Inmediatamente se da la declaración de toda la fuerza pública, de toda la cúpula de la policía, e inmediatamente se da todo el ataque en redes sociales que también hemos detectado y vamos a llevar a cabo algunos procesos al respecto, del Troll Center identificados con el oficialismo, en el cual ya empiezan a replicar o a falsificar alguna línea gráfica de varios medios de comunicación, falsifican la línea gráfica de la Posta, del diario Expreso, del diario Universo, señalando que Leonidas Issa condiciona la mesa de diálogo a cambio de la libertad de Jorge Guamán, o que se está exigiendo de que sea liberado inmediatamente, o que se llama a otro levantamiento, etcétera. Es decir, hay todo un ataque sistemático, ¿no? E instalación de una posverdad a partir del allanamiento. Lo que estamos hablando es que hay evidencias como decía, de la motivación política, que es la que impulsa, más allá de los elementos legales, este proceso. ¿Usted confía en la inocencia Nada de de Jorge esto se Guamán, comprueba, doctor nada, Zarzosa? nada. Yo, como profesional de derecho, debo mencionar que su presunción de inocencia está intacta, y eso lo deberá demostrar la justicia. Yo no puedo en este momento referirme a una cuestión subjetiva al respecto. Eso lo determinará la justicia, que en este momento está absolutamente mermada. Debe ser de las instituciones con menor credibilidad dentro del Estado, y esto no es en sí por la administración de justicia, sino por la interferencia que tiene desde el poder, ¿no? Y aquí también deberá haber un procedimiento absolutamente objetivo. Ya hemos, como
como he mencionado, ya tenemos una serie de precedentes que demuestran que la justicia está siendo usada para judicializar la política. Y esto es absolutamente grave. Estamos evidenciando que el cálculo político es quien lleva el allanamiento aquí, ¿no? ¿Qué caso ocultamos qué caso ocultamos con otro caso más dantesco? Entonces eso ya debe parar. La política tiene que llevarse en el campo de la política, en el campo del debate, en el campo de las acciones organizativas, en el campo de las acciones de los partidos. Basta de usar la fiscalía, ¿no? Una fiscalía que se está convirtiendo en una oficina de persecución política más allá de que sea y no un ministerio público. Entonces, basta de eso, necesitamos ya que la ciudadanía pueda percibir que está frente a una administración de justicia con independencia. Doctor Zarzosa, usted como profesional del derecho y como integrante o asesor de las organizaciones indígenas y en lo personal, ¿usted cree que el prefecto de Cotopaxi, una vez que sea liberado, debería dar las explicaciones del caso? Porque este proceso judicial que se ha iniciado en contra de él salpica al movimiento indígena, lo golpea en momentos en que está en este proceso de diálogo con el gobierno y podría también allí ser utilizado para desgastarle. En ese sentido, ¿usted cree que el prefecto de Cotopaxi debe aclarar, explicar si tiene o no tiene relación con una acusación tan seria como la que enfrenta? El golpe político está dado, el desgaste está iniciado en un bastión del movimiento indígena frente a la disputa electoral de los gobiernos locales, eso es claro, ¿no? Y por eso, y por transparencia en la administración pública, ¿no? Y por todo lo que el Ecuador está y la ciudadanía está exigiendo, creo que se debe darse las explicaciones públicas del caso. Creo que en eso el partido debe demandar a los involucrados total transparencia en todo esto. Eso, la persecución, ¿no? Los procesos judiciales, las presunciones de corrupción, solo se combaten a través de la declaración pública y de la explicación pública, de cuán transparente pueda mostrarse una autoridad. Yo estaría personalmente en la posición de que deben darse las aclaraciones del caso. Doctor, ¿hay algún tipo de indicio o de prueba? No sé, siempre aparecen, ¿no?, los cuadernos de Pamela y cosas por el estilo, de supuestos aportes del prefecto a, por ejemplo, las movilizaciones a través de cuentas del MIC o cuentas de la CONAIE, ¿o no? Nada, eso no existe absolutamente nada, ¿no? Esto fue gran parte de la conversación que hemos mantenido con su defensa, por la preocupación de que puedan montarse justamente algún cuadernito por ahí, ¿no? Alguna cosa que aparezca ahí de la nada. Y no existe absolutamente nada hasta el momento que pueda vincular al movimiento indígena, a su estructura, al MIG, a la CONAIE, con este caso. Aparte de la hija que se menciona, no existe, no. Aparte de la hija de Sisa Huamán, pendientes de que no aparezca. Le decía, doctor, aparte de la hija de Sisa Huamán que mencionaba hace un momento Licenia y que ha sido mencionada en algunos medios de comunicación y a través de ataques de trolls con tintes bastante racistas, ¿no? Diciendo que la chica, porque viajaba, se daba vida de blanca. Yo no sé qué diablos es tener vida de blanca o vida de negro o vida de indio, no entiendo. Finalmente todos somos seres humanos, pero empezaron hasta con ataques racistas los troll centers de estos que se hacen llamar red de tuiteros democráticos que tienen una clara vinculación con el gobierno. Pero aparte de la hija, ¿hay algún otro familiar del prefecto que esté involucrado en este caso? No existe otro familiar involucrado dentro del proceso, ¿no? E incluso, esto es toda la información que ha salido de la señorita Huamán, no estaría sustentado con un elemento dentro del proceso, ¿no? La verdad procesal, de la verdad ya montada hasta este momento, un poco más de 24 horas del suceso, ya tiene contradicciones, ya no
ya hay elementos que no concuerdan con las versiones oficiales, hasta este momento, ¿no? Ya va a haber, ya va a haber dentro del debido proceso, ya van a salir a la luz contradicciones, como menciono, con la vía oficial, con todo lo filtrado en las redes sociales, con toda la posverdad que se han montado. Doctor Zarzosa, el prefecto de Cotopaxi no es el único que enfrenta un proceso judicial. El titular de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, también está enfrentando un proceso judicial y se había pedido que la Corte Constitucional se pronuncie, se dio un plazo. ¿Hay algún cambio en ese sentido, alguna novedad en cuanto al proceso judicial que enfrenta el presidente de la CONAIE? No ha habido, está en Corte Constitucional, no hay todavía un pronunciamiento al respecto. Y por el otro lado, dentro del proceso se continúan llevando a cabo las pericias que hemos solicitado, se están posicionando los peritos y están iniciando sus estudios, sus peritajes del caso, ¿no? Esto estamos igual llevando a cabo, hemos solicitado la asistencia penal internacional y estamos nosotros llevando a cabo todo lo que tiene que ver con el proceso hasta que la Corte se pronuncie, ¿no? Cabe mencionar que estamos también con el proceso en contra de Guillermo Lasso y su ministro de Defensa y del Interior, en el cual solicitaremos ya que rindan sus versiones. De ellos también necesitamos saber la verdad del caso y de todos los que estuvieron involucrados en este proceso, que también habrá novedades en las próximas horas, en razón que vamos a solicitar las versiones de algunos personajes que se identificaron como miembros del gobierno, con los cuales intentaron canjear la libertad de Leonidas Issa por el cese de las movilizaciones. También tienen que dar versiones. Necesitamos llevar eso es parte de la justicia, la independencia de justicia, ¿no? Necesitamos objetividad en cada uno de los espacios. Por lo tanto, todos necesitamos conocer la verdad de todos los sectores y de todos lados. Muy bien. De ahora en adelante, en estos 90 días de investigación que debe enfrentar el prefecto de Cotopaxi, doctor Zarzosa, ¿él va a retornar a cumplir sus funciones como prefecto o se va a dedicar exclusivamente a la defensa de su caso? Desconozco la decisión, entiendo que en las próximas horas retomará su libertad. Y deberá conversar con su familia, con su equipo de defensa, con los miembros del partido. No, desconozco cuál va a ser las decisiones políticas que tomen al respecto en razón de su cargo público, en razón de su inscripción, la inscripción de su candidatura y en razón de si es que decide o no presentarse ante los medios de comunicación. Esas son decisiones que los tomarán en las próximas horas y entiendo en su círculo íntimo de colaboradores, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias, doctor Zarzosa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Muy gentil, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Lo propio, muy gentil. 8:03, el doctor Lenin Zarzosa, abogado de las organizaciones indígenas que ha estado con nosotros. 8:04, una breve pausa. Regresamos para conversar de la reforma a la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional. No se vaya.